por el distrito 11. De hecho, el título, yo me imagino que aquí Juan Francisco Maquena tiene que haber estado en el sello, le puso debate la hora del 11, porque es una cosa muy buena. Además, el número 11 a mí me trae tan buenos recuerdos. No sé si tan buenos en realidad. Pero bueno, y todo esto a propósito de la Convención Constitucional, la elección que se va a posponer, no sabemos exactamente cuándo está la idea original de la autoridad para el 15 y 16 de mayo. Los candidatos que están acá están cruzando los dedos, no les hubiese gustado que se pospusiera, pero en fin, la situación de la pandemia así se estableció. Esta reforma constitucional que ingresó en el día de hoy, el Parlamento lo está viendo con algunas indicaciones especiales. Así que bueno, le damos la bienvenida a las personas que están participando de esto. Esto lo convoca la Coordinadora de Organizaciones Ciudadanas, que es un movimiento que agrupa a 28 organizaciones ciudadanas y que está apoyando a 10 candidatos además para la Convención Constitucional. Esto es una transmisión conjunta de Facebook Live y también un media panel que es el Libero, que está habiendo, ahí aparece en pantalla, que es un medio digital. Y por supuesto, lo agradecemos porque se hayan sumado a esta iniciativa. Y presento, por supuesto, a Verónica Munita, periodista a cargo de este debate, que a mí me invitó a participar para tratar de colaborar en lo que más se pueda. Pero Verónica, tú eres la importante acá. Muchas gracias por la invitación. Así que tú estás con la palabra. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos los candidatos que están hoy día acompañándonos. Paola Berlín, Tomás Ricard, Constanza Juve, Bernardo Fontaine y Mariana Elwin. Y muchas gracias a todos los que se han conectado, a todos los que están todo el día conectados a la pantalla, cansados de la pantalla y que sin embargo están igual hoy día con nosotros porque les interesa el país, porque les interesa conocer las propuestas de interesantes candidatos que nos van a contar qué piensan para la Convención Constitucional. También les quiero contar que esta transmisión se va a transmitir en el dial 570 AM del programa Carta Ciudadana de la Radio Salud de la región metropolitana y en el dial 90.5 de la región de Valparaíso. Y les damos la bienvenida a todos. Y muchas gracias por estar con nosotros en este debate. Y bueno, la idea es que sea lo más sintético posible para que todas y todos tengan la posibilidad de poder participar y contestar las preguntas. Además, los asistentes pueden hacer sus preguntas comentarios en el chat del Facebook Live, y nosotros en un ratito más con la Verónica, por supuesto, vamos a estar con esas preguntas. Así que vámonos, comenzamos entonces a presentar a nuestras candidatas y candidatos. Paola Berlín, abogada, comunicadora de la Universidad Católica, está por la lista de la prueba, apoyada por Ciudadanos, pero es independiente. Ha trabajado en radio y también ha trabajado en televisión. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por participar con nosotros en este debate. Estoy muy bien, muchas gracias. Encantada de estar con estos 4 otros candidatos y contigo y con la señora Munita. No sé si decirle, Verónica, ahora que dijeron que era la dueña del espacio. No, para nada. La coordinadora es la dueña del espacio. Tomás Ricard, él es independiente, es ingeniero civil de la Universidad Católica, con un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Trabajó en Puentes UC, organización que sirve de nexo para el intercambio de conocimientos entre la Universidad Católica y los municipios en el contexto de la vulnerabilidad. Desde el año 2008 es director ejecutivo de Enseñar Chile. Tomás postula por la lista Independientes por Chile. Hola Verónica, Felipe, ¿Cómo estás, Tomás? Paola, Constanza, Mariana, muy contento de estar acá también. Bueno, Constanza V. No te preocupes porque me lo dicen de manera distinta, incluso en programas me dicen de 2 formas distintas. Así que de repente me dicen Hub y de repente me dicen Juve. Es Juve. Juve. Sí. O sea, estaba bien como, ya, Constanza Está bien, Juve, y está ahí bien. Verónica, de hecho, lo dijo a la primera muy bien, pero yo ya a esta altura lo he escuchado de distintas formas, no tengo que entender. Ya, muy bien. Eres candidata independiente apoyada por la UDI, estás en la lista de Vamos por Chile, abogada de la Universidad Católica, hace clases de Derecho Constitucional. En el Congreso, en el Gobierno y en el sector privado. Bienvenida, Constanza, ¿cómo estás? Muchas gracias, Felipe. Feliz de estar acá. Muchas gracias también a la coordinadora y feliz además de compartir este espacio con los
con los demás candidatos, con los que ya nos hemos topado en otras oportunidades. Así que, de hecho, con Tomás nos topamos hace un par de horas. Así que feliz. Está muy bien, está muy bien. Hola Constanza. Bernardo Fontaine se presenta como independiente apoyado por Renovación Nacional en la lista de Vamos por Chile. Es economista de la Universidad Católica, fundador de reformalareforma.cl, plataforma que incorpora a las personas al debate público. Su candidatura es apoyada por el desafío Levantemos Chile, la Asociación de Emprendedores de Chile y la Multigremial Nacional, que reúne a pymes y emprendedores. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí, le agradezco la oportunidad porque creo que en esta elección, con estas campañas, lo que ha faltado en realidad es tiempo para poder debatir, conversar, compartir contenidos, porque esto ha sido una campaña extremadamente rara, cruzada por el coronavirus, las cuarentenas, etcétera, etcétera, en un tema nuevo y necesitamos ponerle contenido. Gracias, Bernardo. Y Mariana Elwin, ella está en la lista independiente por Chile, el distrito 11 obviamente. Ella es militante demócrata y cristiana, fue parlamentaria, fue ministra de Educación, educadora de profesión. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola. Muchas gracias por estar también con nosotros acá. Yo también encantada de estar con ustedes. Dos observaciones. Uno, la lista se llama Independientes con Chile y yo soy independiente. Fui demócrata cristiana, pero soy independiente. Tienes razón, ¿Ah? tienes toda la razón, me castigo, ¿Ah? tienes toda la razón. Ya. Fuiste, así es. Ese fue todo, Tony mío. Te pido las disculpas del caso, Mariana. No importa. Está bien. Y muchas gracias. Eso me va a pesar por mucho tiempo. Me va a dar, No, me va a dar vuelta varios días. Pero tienes toda la razón. Te pido disculpas. Verónica, bueno, empecemos. ¿Te tinca? Sí, ahora vamos a invitar a cada uno de los candidatos a que en un minuto, lo que es bastante complicado, pero sabemos que pueden, nos cuenten cuál es su sello, sus propuestas principales que van a presentar y que están contando en su campaña para lo que es su candidatura, lo que van a ir a defender en la convención constituyente. Partamos con Sí. Paola Berlín. Paola. Verónica, dado que tengo solo 60 segundos y quiero ser bien puntual, voy ya a más bien plantearte un estilo, como el sello, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es sentarnos a conversar entre nosotros, los 155, y de cara a la ciudadanía, de buena fe, con apertura de mente, con evidencia sobre las mesas, ¿no? Para defender los puntos que haya que defender o dejarse convencer cuando también haya buenas razones para dejarse convencer, con el objeto de hacer un nuevo pacto ante la constatación de que en este piloto automático ya no llegamos a ninguna parte. Creo que este nuevo pacto nos tiene que llevar a un país más amable, más inclusivo, más justo, con un desarrollo más respetuoso con el medio ambiente. Yo creo que esos son los ejes, las directrices, pero sobre todo creo que la libertad que me da el ser independiente, el que esta sea la única vez que yo me voy a presentar a un cargo de elección popular, también me da la libertad de no tener que estar haciendo carrera ni saludando a las tribunas, que a veces suelen ser muy feroces, ¿no? Yo creo que esa es la invitación, a sentarse a conversar con independencia y buena fe. Muchas gracias, Paola. Bueno, ¿cuál es el sello de Tomás Ricard? Tomás. Gracias, Felipe. Yo también creo que mi idea principal está en la página web y lo que me distingue es principalmente qué soy y lo que he hecho. Llevo 16, tengo la combinación de buenos estudios, pero sobre todo de mucho terreno, visitar, conocer, trabajar en todo Chile, con comunidades escolares donde convergen los problemas sociales de vivienda, de salud, de droga, de ciudad, de seguridad, etcétera, etcétera. Y por ende, esto lo resumo en que uno tiene la cabeza y el corazón donde están los pies. Finalmente, hoy día uno ve una élite cultural y una élite económica bastante polarizada, pero aquí lo importante es entender lo que está pasando donde las papas queman. Este sentido común, esta perspectiva de realidad, entender los problemas y la política de vengan de donde vengan, para mí es fundamental en un espacio donde se van a necesitar bisagras que puedan articular gente que hoy día uno ve mucho en trincheras. Ese es mi sueño. Muchas gracias, Tomás.
Gracias. Muchas gracias, Tomás. Gracias, Tomás. Perdona, Verónica, son una cosita cortita. Para quienes nos están ayudando en la transmisión de este debate, algunas personas que nos están viendo, afortunadamente no solo mi mamá, hay un problema de audio, a ver si se puede solucionar y mejorar eso para que, por supuesto, este debate tenga mejores resultados. Verónica, perdona. Sí. Gracias, Felipe. Muchas gracias, Tomás. Constanza Juve. Muchas gracias, Verónica. Voy a poner acá, voy a seguir la tradición de Tomás Recart y voy a poner acá cronómetro para no pasarme del minuto. Bueno, mi nombre es Constanza Juve, soy, como decía Felipe, soy profesora de Derecho Constitucional hace casi 10 años de la Universidad Católica, pero además he trabajado en distintos sectores, mucho en el mundo público, a través de centros de estudio, fundaciones, en el gobierno, en el Congreso y también en el sector privado, pero también me ha tocado trabajar precisamente en fundaciones y en lo que tiene que ver con la realidad de la gente y por lo menos de lo que puedo desprender, tanto del proceso previo como lo que podemos haber visto en campaña, y creo que hablo por varios de los que estamos acá hoy día. La gran sensación que tenemos es de inseguridad, ¿ah? Y no solamente de inseguridad en términos de seguridad ciudadana, sino que inseguridad respecto si las reglas del juego van a ser claras, inseguridad respecto si vamos a tener o no una protección de nuestras pensiones, si va a haber o no una protección del empleo, etc. Y en ese sentido, mi sello es, y precisamente por eso el eslogan es "Tu voto seguro", es poder brindar esa seguridad. Una persona que tenga convicciones claras, que tenga ideas claras, que las vaya a plantear, pero también que esté dispuesta a dejarse persuadir por el argumento del otro para que la Convención Constitucional finalmente funcione. Eso en términos generales, porque también las propuestas están, y comparto 100% aquellas, me tocó coordinarlas, en www.concontroldecambios.cl. Gracias, Constanza. Bernardo Fontaine, ¿cuál es tu sello de campaña? Tienes un minuto, ¿ah? Y tú, Bueno, como mira, buen sabedor de esto, los tiempos son terribles. ¿Parto? Dale más. Bueno, mira, yo soy Bernardo Fontaine, soy economista y emprendedor, y quiero aportar justamente esa visión, esa formación de economista con esa experiencia práctica en la construcción de diálogos y acuerdos que nos lleven a enfrentar un Chile que está muy convulsionado y que además está en medio de una crisis económica enorme. Hay 1 millón de desempleados, entonces necesitamos cuanto antes ponerle soluciones prácticas. Por supuesto que la constitución es a largo plazo, pero tenemos que sentar las bases para que Chile despegue y nos acoja a todos sin distinción. Y al mismo tiempo el hilo conductor mío en la constitución es que entreguemos más poder a las personas, más poder de decisión a las personas y pongamos más límites y responsabilidad del Estado. Y como el Estado no anda caminando por la calle, sino que es administrado por los políticos, esto significa más límites y responsabilidad a los políticos. Muchas gracias, Bernardo. Mariana, en un minuto, tu sello como candidata, tus principales propuestas. Bueno, en primer lugar, yo creo que Chile está viviendo una crisis social y política de envergadura y que esta es una oportunidad para conversar, para poder mirar al país en conjunto desde distintas miradas y podernos poner de acuerdo y tener una constitución que sea sentida por todos los chilenos como legítima. Creo que el gran problema que tenemos hoy día es que no se siente esa legitimidad y no se siente la legitimidad tampoco de las instituciones democráticas. Mi principal objetivo tiene que ver con fortalecer la democracia. Yo creo que no vamos a tener ni mejores derechos sociales, ni vamos a tener mejor seguridad, ni vamos a tener una sociedad que avance, que crezca económicamente, que se desarrolle en forma inclusiva, si no tenemos gobernabilidad y si no tenemos instituciones democráticas que funcionen bien. Tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la descentralización del país, tenemos que mirar en su conjunto de manera que las instituciones tiendan a colaborar y no a confrontarse como hoy día. Por lo tanto, si tú me preguntas cuál es mi sello, es ir a una constituyente que fortalezca la institucionalidad democrática para que la convivencia democrática permita que tengamos un país unido y que pueda desarrollarse
en el futuro con inclusión y con mayor justicia para todos. Muchas gracias, María. Bueno, ahí está la presentación, Verónica, de las candidatas y los candidatos. Ya, a continuación vamos a iniciar las preguntas dirigidas a cada uno de los candidatos que hemos preparado. Pero antes de eso queremos hacer una pregunta específica por el tema de la postergación de las elecciones. ¿Cómo están viviendo algunos de ustedes este tema que me imagino les ha tocado en lo personal y les ha tocado en su vivencia de campaña de forma bastante dura? Y en eso quiero preguntarle específicamente a Paola Berlín y a Tomás Recart que nos cuenten cómo lo están viviendo ellos. Paola y Tomás. Paola primero. Tienen 10 segundos, ¿ah? 10 segundos como máximo. No. Listo. Oye, mira, por una parte da lata quejarse cuando la postergación y la razón para postergar eventualmente, no sé si lo decide el Congreso, estas elecciones, es un tema tan sensible y tan delicado como esta pandemia que ya nos cuenta 23.000 muertos, ¿no? Solo en nuestro país. Así que creo que eso es lo principal. Ahora, ¿aló? Sí, está todo perfecto. Escuché un ruido. Ahora, desde el punto de vista como más egoísta, si tú quieres más individual, bueno, ya Tomás contará lo de él, pero para los candidatos chicos, independientes, y bueno, no digo no chicos ni de tamaño ni de edad, pero de recursos, somos efectivamente más pobres que otros candidatos, la verdad es que la contienda es bien desigual. Es desigual en muchas cosas siempre, ¿no? Y respecto de mí podrá decir lo mismo una persona, no sé, que un jefe de junta vecinal que considerará que yo soy más conocida que él y que tengo ventaja por eso. No digo que yo sea la única, comillas, víctima, pero efectivamente sentir que esta pausa podría extenderse por 3 semanas entre cuarentena y prohibición de hacer propaganda, y que por lo tanto todo lo que habíamos avanzado de alguna manera con harto esfuerzo te vuelven como al casillero de partida en este juego, es bien desmoralizador. Pero bueno, nos queda más que ponerle el hombro y la causa es buena, así es que acatar las leyes nomás, acatar lo que digan las autoridades, el Congreso mediante, y hacer caso nomás. Muchas gracias, Paola. Tomás. Sin duda, para mí es una carrera que uno va llegando, quedan los últimos 200 metros, te están esperando con rico Gatorade ahí y te lo quitan y te dicen te quedan 3 kilómetros. Un poco la sensación, pero al más tiempo buena cara, finalmente son oportunidades. Yo creo que efectivamente el tema de recursos es crucial. Hoy día no tenemos recursos para hacer nada y ya lo agotamos todo. Así que nos vamos a tener que poner creativos y vamos a tener que hacer cosas fuera de la caja y vamos a tener que también descansar. Quiero compartir eso. Ha sido una campaña muy dura como independiente, muy dura. Entonces, esta Semana Santa me voy a tomar tranquilito para partir con fuerza ya la próxima semana. Muchas gracias, Tomás. Vamos. Bueno, empezamos con las preguntas. No se sientan, por favor, Mariana, Bernardo y la Constanza, porque en fin, habló la Paola y Tomás. Estamos descansaditos, no te preocupes, estamos descansaditos nosotros, ¿no? Porque adivina a quién va a ser la primera pregunta. A Paola Berlín. Paola, tú te has definido como a favor de cambiar el sistema presidencial. Muchos dicen que el sistema presidencial en Chile es como el presidente de la República, es como un pequeño rey, un pequeño monarca. ¿Cuál es a tu juicio o por qué te gustaría luchar si es que llegas a la Convención Constitucional? ¿Qué régimen político? ¿Un semipresidencial, un semiparlamentario? ¿Cómo lo ves y cuál sería el ideal para ti? Mira, hay ciertos puntos, Felipe, respecto a los cuales uno tiene mayor permeabilidad que respecto de otros. Este es un tema en el cual a mí no se me va la vida. Yo tengo cierta preferencia por el sistema semipresidencial. Comparto contigo que el presidente actualmente, la figura presidencial, no digo este presidente, digo el ejecutivo, así como está organizado y pensado, es un pequeño monarca, y las monarquías, Chile no tiene tradición monárquica, quedémonos en eso, así que efectivamente yo creo que hay que morigerar en esta división del poder que hacen las constituciones. Yo creo que hay que repensar cómo está el poder, entre otras cosas, dividido o balanceado entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Otro día o más ratito podemos hablar de otras cosas que creo ser importantes a nivel del Poder Judicial. Pero creo que hay que morigerar definitivamente las facultades del presidente, empoderar mejor al Congreso, ojalá a un buen o mejor Congreso. Yo no estoy muy contenta con el actual Congreso, entiendo que es lo que hemos elegido, pero creo que nuestro Congreso actualmente está al debe en muchas de sus actuaciones y en muchas de sus
sus caras de alguna manera, pero sí creo que hay que balancearlo mejor. Ahora, hay algunas personas que son... Y perdona la interrupción, ¿y algún modelo en alguna otra parte del mundo que a ti te atraiga, digamos, y que te gustaría replicar en Chile, como para que la ¿Sabes qué gente, pasa? digamos, se lo imagine? Sí, uno ha estudiado el derecho comparado y sobre todo para este afán de candidato, yo creo que todos nos hemos metido en las constituciones de Colombia, de Ecuador, probablemente de Alemania, en algunas cosas, de España, y sin embargo al final creo que cualquier cosa que podamos copiar de afuera tenemos que igual pasarla por el tamiz chileno. Una de las cosas importantísimas en una constitución, quizás al nivel de la calidad objetiva, si se puede hablar, es el tema de que sea sentida como propia, de que sea parida por todos nosotros. Y es una de las cosas por las que la Constitución del 80 no tiene arreglo, más allá de que uno pudiera reformarla hasta el hartazgo, pero hay un tema de cómo fue concebida y cómo fue parida. Y eso solo se logra cuando hacemos una Constitución mirándonos entre nosotros y, como digo, tamizando cualquier experiencia internacional por nuestra idiosincrasia y nuestro lenguaje, ¿no? Más allá del idioma. Así es que no hay un modelo que yo esté mirando para traer a Chile, digamos, en ese sentido, respecto al régimen de gobierno. Muchas gracias, Paola. Vamos con Tomás. Uno de tus ejes de campaña es el tema de la modernización del Estado, para lograr un Chile más justo, has dicho. ¿Con qué propuestas concretas vas a defender esto? Hoy día yo estoy ocupando hace tiempo, la verdad, 5 palabras que caracterizan o describen lo que llamo esta modernización del Estado. Deja mencionarla y después explicarla. Una es responsabilidad, estructura, flexibilidad, incentivos y la no captura del poder. Hoy día el Estado, de mi punto de vista, se hace responsable por los servicios que brinda. Hoy día finalmente paga, como dice el buen chileno, Moy. Y eso se ve en educación, por ejemplo, la solución preferencial se ocupó para otros asuntos, perdonazo, nadie se hace cargo. Estructura. Es muy importante que las decisiones puedan, ojalá, tomarse cerca de donde pasan las cosas. Chile es un país muy centralizado y tiene que haber, a mi juicio, distribución de poder a la región, a las comunidades, sujetos a responsabilidad. Son las dos cosas juntas. Una estructura más descentralizada, distribución del poder, sujeto a responsabilidad. Tercero, y quizás la palabra que más me gusta es flexibilidad. El Estado es tremendamente rígido. Hoy día se prescribe todo y es muy difícil cambiar las cosas a medida que uno hace camino. En Enseña Chile formamos y cambiamos las cosas todos los días a medida que tenemos más información. El Sename se demoró 15 años, la ONEMI 10 años, pensiones 15, etc. Entonces es muy lento y muy rígido. Cuarto incentivo, estoy resumiendo, obviamente, Verónica. Sí, te lo agradezco. Hoy día es cumplir con la Contraloría. Hoy día el incentivo es no cometer un delito. Hoy día el incentivo no es dar un buen servicio. Y hoy día vemos, por ejemplo, Desiguales 2017, el PNUD dice que la segunda fuente de mayor maltrato es el funcionario público. Es una vergüenza, eso no puede ser. O sea, ¿tú crees que deberían aumentar las sanciones a los funcionarios públicos que no entregan un buen servicio, por ejemplo? Es mucho más complejo que eso. O sea, primero una buena carrera y poder abrirlo, que cualquier chileno o chilena pueda acceder a trabajar. Hoy día, y voy a mi quinto punto, hoy día hay mucha protección, lo que yo llamo la captura del poder por minoría. Eso pasa en los ministerios. Los partidos están en el fondo ministerio, en uno más que otro, y se protegen. Hoy día la cantidad de gente a contrata que ha quedado ahí de un gobierno tras otro y nadie en el fondo levanta este tema. Y sin ir más lejos, lo que está pasando hoy día en educación, el colegio de profesores, son 17.000 docentes en Chile, elegidos con 5.000 votos. Bueno, Mariana, perdona Tomás que te interrumpa. Mariana, si puedes mutearte porque se te alcanza a colar el audio y Tomás estaba terminando su respuesta. Si puedes mutearte, Mariana, tanto mejor. Prometo no equivocarme cuando te nombre de nuevo. Ya, ahora sí, dale Tomás. No, y el quinto punto es, necesitamos más y mejor democracia, y eso significa en los partidos y en los gremios. Y hoy día, en educación, tenemos un gremio que es elegido un 22 de diciembre en la tarde. Obviamente eso no ayuda. Necesitamos gente que más representación, más participación ciudadana y no captura el poder por algunos pocos. Esos son los 5 temas que traté de bajar en algunos ejemplos concretos. Gracias, Tomás, por tu respuesta. Bueno, aquí de las candidatas y candidatos, tal vez quien de alguna manera
de mayor medida defiende los principios de la Constitución de 1980 es Constanza V, que está aquí, por supuesto, participando de este debate. Y yo comentaba con la Verónica, antes de que empezara este programa, que, bueno, hay algún sector que quiere mucho cambio constitucional, que quiere poner mucho debate, mucho tema, y efectivamente eso después hay que ir de alguna manera estructurándolo, porque muchas de esas cosas no son ni siquiera materia de ley, ni hablar como de constitución. Pero también hay otro sector que quiere defender ciertos principios constitucionales que tiene la Constitución de 1980. Me gustaría, Constanza, que tú, en lo más cortito que puedas, ¿cuáles son los principios fundamentales que tú consideras que la Constitución que viene de aquí en adelante debe tener de la Constitución del 80, particularmente de la Constitución del 80, no de las que la Constitución del 80 recogió de antiguas constituciones? Gracias por la pregunta, Felipe. A ver, primero, cuando hablamos de la Constitución del 80, hay que hablar de la Constitución del 2020, que es el fruto de 58 grandes reformas y más de 257 enmiendas. Yo creo que es un producto muy distinto al producto de la Constitución del 80 original. Tanto así que todos los capítulos de la Constitución fueron reformados, por lo tanto, es un producto distinto. Lo segundo, respecto a lo que es la voluntad al cambio. Yo acá, esto me ha tocado, como decirlo, en varios debates, y por eso agradezco siempre la pregunta. Que te dicen, bueno, pero tú tenías una posición distinta, tú estabas por el rechazo. ¿Por qué estás ahora postulando a la Convención Constitucional? Bueno, la realidad, ¿cierto?, es de que para quienes creíamos que las dos posiciones eran muy polarizantes, ¿cierto? O apruebo algo completamente nuevo, hoja en blanco, 2/3, o mantener lo que está. Bueno, si no se nos dio una tercera alternativa, yo lo dije en una entrevista de enero del año pasado, enero del 2020, que había sido interesante tener una tercera alternativa, una reforma constitucional a través de un Congreso Constituyente, una nueva constitución a través de un Congreso Constituyente, y eso no fue parte, ¿cierto?, de las alternativas. Pero que hubiéramos votado rechazo no significa que uno no hubiera estado abierta a los cambios. Tanto es así que un grupo de profesores, de los cuales me incluyo, publicamos un libro en 2014 sobre nueva constitución o cambio constitucional, con 25 propuestas constitucionales de reforma constitucional. Lamentablemente, lo urgente muchas veces posterga lo importante, y muchas de esas reformas quedaron en el tintero, no se llevaron adelante, y yo creo que algunas de ellas podrían haber evitado algunas crisis institucionales como las que estamos viendo ahora. De hecho, ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, Paola hacía referencia respecto al tema del régimen de gobierno. Una cuestión muy sencilla, que yo lo he dicho en varias oportunidades. Nosotros tenemos un sistema presidencial, ¿cierto? A partir de la reforma constitucional del 2005, además se estableció que el periodo presidencial no iba a ser 6 años, sino que iba a ser 4. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Lagos fue electo por 6 y Bachelet 1 por 4 años. En 2005 se estableció ese periodo de 4 años con elecciones conjuntas de presidente con parlamento. ¿Por qué se hizo esa elección conjunta? Se dijo lo siguiente: es más probable que el presidente tenga mayoría si es que hacemos elecciones conjuntas y por tanto sacar su agenda adelante, a si lo hacemos, por ejemplo, intermedio, o sea que a los 2 años haya elecciones parlamentarias, y eso sería una suerte de plebiscito del presidente, y eso no es bueno con un régimen presidencial. ¿Tenía sentido esa reforma? Tenía sentido, pero tenía sentido con el sistema electoral antiguo, no con el sistema electoral nuevo. Entonces nadie vio, bueno, algunos sí lo vimos, pero previmos eso, de que con el sistema electoral nuevo, un sistema electoral que ya no privilegiaba grandes coaliciones, sino que más bien un multipartidismo y fragmentación, para el presidente, cualquiera este fuera, presidente Piñera u otra, ¿cierto?, no había ni una posibilidad de tener mayoría, ninguna. Tanto es así que al presidente le cuesta trabajo poder ordenar su propia coalición. ¿Qué es lo que generó eso? En la academia se llama gobierno dividido o parálisis institucional. El presidente se ve obstruido por el Congreso, el Congreso plantea cosas que al presidente no le gustan y finalmente nada sale adelante. Yo creo que este periodo presidencial es una perfecta expresión de eso que la academia se denomina parálisis institucional o gobierno dividido. Es un ejemplo concreto de la falta de colaboración y cooperación que existe entre los dos poderes del Estado, y era algo que era previsible, que era posible de poder prever, y que no se hizo nada para arreglarlo, que yo creo que evidentemente fue un factor institucional que colaboró, no lo digo en el buen sentido, con la crisis que vivimos de octubre en adelante. Constanza, ¿sí o no? Necesito, perdona, Verónica, necesito que me digas sí o no. Jaime Guzmán hubiese votado a prueba o rechazo. No tengo idea, ¿cómo se según tu criterio? No tengo idea, no, a mí no, ese tipo de... yo ni siquiera imagínate, yo nací en el 86, o sea, tenía 5 años cuando Jaime Guzmán murió, que entre paréntesis se cumple los 30 años. Pero me imagino que tú dices, no tengo idea, me imagino que tú sabes de quién estoy hablando, por eso te hago la pregunta. No, claro, pero... ¿Qué crees tú?
¿Que hubiese pero votado apruebo o rechazo? No, yo probablemente creo que habría votado rechazo, pero eso es política ficción, ¿no? O sea, yo también no me puedo poner Por supuesto, pero si te de una estoy persona que preguntando está muerta hace casi 30 años para ver cómo habría votado. Yo creo que habría votado rechazo. Y ojo con una cosa, yo no me avergüenzo de eso. O sea, yo voté rechazo sabiendo, no solamente voté rechazo, argumenté a favor del rechazo sabiendo que íbamos a perder. Pero eso, creo que eso no hace que uno cancele su opinión. Yo creo que el gran problema que tiene, y esto no quiero aludir aquí a los demás, porque por favor no me tomen a mal, pero el gran problema que tiene mucha gente que está por el apruebo es que cree que solamente gente que está por el apruebo tiene que redactar la nueva constitución. Yo creo que gente porque está por el apruebo y por el rechazo. ¿Por qué? Porque creo que las dos opciones eran válidas y esa era la gran gracia del plebiscito. Porque si las dos opciones no eran válidas, entonces no deberíamos haber tenido plebiscito. Pero si tuvimos plebiscito era entender que las dos opciones eran válidas, no solamente una. Y eso me parece que es un error respecto de quienes están por el apruebo hoy día diciendo, no, pero es que tú estuviste por el rechazo, así que tú no deberías participar, te cancelan la opinión. Esa diversidad malentendida, que finalmente no es diversidad, no es pluralismo, sino que es pluralismo en la medida que yo crea lo que tú crees. ¿Ah? Eso no es diversidad, eso no es pluralismo. Paola. Gracias, Constanza. Quería tomarme Paola, luego Bernardo, y luego le hago la pregunta a Bernardo para poder ir avanzando. Sí, quería tomarme de lo que dijo la Connie. Yo no represento a nadie, más que a mí misma, desde luego, pero yo estoy en la lista del apruebo y yo soy de las que cree que efectivamente las dos cosas que se preguntaron en la papeleta el 25 de octubre eran dos posturas legítimas. Comparto con la Connie que si no se pueden haber preguntado. El hecho además de haber votado rechazo no me parece que excluya a nadie de la posibilidad de estar en esta discusión. Es más, si es que al principio dije que una de las cosas que nunca iba a poder cambiarse de la actual Constitución es lo mal parida que fue, si me permiten la expresión, por lo tanto creo necesario que esta sea bien parida y eso requiere que estemos todos, y que eso incluye, por cierto, las personas que estuvieron por el rechazo. Esa es mi posición. Muchas gracias, Bernardo. Yo lo que lo iba a invitar a que miremos para adelante. Me parece que esta discusión está yéndose como para atrás. Estoy de acuerdo, pero me preguntaron sobre eso, Bernardo. Estoy de acuerdo, pero me preguntaron sobre eso. Si no, está bien, yo no te estoy criticando. Lo que quiero decir es que yo creo que lo que interesa a todo el mundo es ver cómo salimos para adelante, ¿no es cierto? Cómo salimos de la situación actual y cómo llevamos a Chile a que Chile vuelva a despegar y nos acoja a todos. Entonces, yo creo que tenemos que ir a eso. Sí quiero comentar un poco. La Constitución son grandes principios, son los cimientos de la casa. Y no hay que exigirle pera al horno. Yo creo que el tener un Estado eficiente, porque hay ciertas cosas que se pueden hacer. Yo en particular tengo una bien concreta. Pero la verdad que el Estado eficiente va a depender de la gestión. Tiene poco que ver con la Constitución, excepto ciertas cosas muy generales que se refiere a tener un sistema político más responsable y que signifique algunas cosas concretas, pero no hay que pensar que la Constitución es para mejorar la gestión del Estado. Es un tema de gestión después. Ahora, sí creo hay una cosa que uno se puede poner, que se enmarca en esta idea, en este hilo conductor que yo quiero poner, que es darle más poder a las personas y ponerle más límites y obligaciones a los políticos. Y esa es que creemos una institución similar al CERNAC. Así como hay un CERNAC donde las personas pueden reclamar el mal servicio del Estado, que yo lo veo todas las veces que pude salir a terreno en todo orden de gente, lo único que hay son críticas al Estado, que no da los subsidios, que no entrega la vivienda, que no da las operaciones, las consultas médicas, lo que quieran. Entonces yo creo que es importante incluir que así como hay un servicio como el CERNAC que permite a las personas reclamar el servicio malo privado, es una institución que sea un servicio ciudadano al cual las personas puedan ir a alegar cada vez que el Estado los discrimina, los trata mal, no los atiende, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante, porque el Estado es un gran generador de desigualdades y un gran generador de discriminación. Y podemos tocar después eso en N ejemplos. Entonces yo creo que es muy importante que las personas no se enfrenten solas contra el Estado, solas contra los políticos que administran el Estado, sino que le demos a las personas la posibilidad de ir a esta institución para que podamos ponerle más límite y responsabilidad a los políticos. Gracias, Bernardo. Yo te iba a preguntar, tú has señalado que es fundamental esta Constitución para lograr de nuevo el despegue económico, defender a los emprendedores y fijar las reglas del juego para eso. ¿De qué manera concreta tú crees que la Constitución podría contribuir a esas tres directrices que son tan importantes hoy día para el país? Bueno, yo creo que en primer lugar el despegue es un despegue global, ¿no? Es un despegue social, cultural y también
económico. Ahora, en la parte económica, el capítulo económico, por así decirlo, de la Constitución, hay estas cosas claves. Primero, tiene que haber un derecho a emprender y trabajar libremente. Y eso es porque el emprendimiento es una gran fuerza que tiene Chile. Yo lo veo en emprendedores vibrantes que están todo el tiempo empujando a Chile un metro más allá. Hay 2 millones de emprendedores y ojalá hubiera más. Y creo que el emprender no es solamente un tema económico, es un tema de renovación de la élite, de renovación de la economía y también al final un tema de dignidad. Las personas que emprenden se miran al espejo con otros ojos, con más orgullo. Pero además no solo para eso, también es muy importante que el Estado no discrimine. No queremos una sociedad que discrimine ni cultural, ni social, ni política, ni legalmente. Entonces tampoco puede discriminar el Estado en términos económicos. No puede haber que los políticos tengan el poder de elegir una industria, una empresa que les guste o que puedan privilegiar sus propias las empresas del Estado en medio de los emprendedores y las empresas privadas. Y eso es importante porque resulta que desde Nicolás Izaguirre hasta el Frente Amplio hay gente que quiere eliminar esa norma de la Constitución y quiere establecer que los políticos con el dedo puedan elegir qué empresa funcionará y qué empresa no. Tercero, creo que es muy importante la propiedad privada. ¿Cierto? Es indispensable que haya una propiedad privada o que la indemnización sea a valor de mercado y que los contratos, las concesiones y todo eso, y todos los derechos que deriven de contratos sean también cubiertos por la propiedad privada. En especial es muy importante que los fondos de pensiones, los trabajadores sean dueños de los fondos de pensiones y que eso quede garantizado en la Constitución. Porque hay un proyecto de 5 senadores de la ADC al Partido Comunista que quiere apropiarse de esos fondos y llevarlos al Estado, cosa que ha sido también mirada por simpatía por el candidato Jade y la candidata Narváez. Y por último, creo que es fundamental incluir una nueva obligación del Estado, y esa es impulsar la competencia. No basta con meter presos a los que se coluden, sino que también que el Estado esté obligado a impulsar la competencia. Y eso tiene 2 caras. Una cara es que el Estado, cada vez que hace una ley, un reglamento, verifique si eso le abre cancha a los pymes, a los emprendedores, a las empresas o no. Por ejemplo, imagínense cuánto más barato y mejor habría sido el servicio de los celulares si la portabilidad celular se hubiera aprobado antes. El hecho de que uno perdiera el número cambiada de compañía dependía de una ley. ¿Por qué esa ley no se arregló antes? Porque el Estado no tiene esta obligación. Y segundo, esto tiene que ver también con el Estado como comprador. Yo soy emprendedor, yo soy proveedor del Estado, y el Estado te exige 5 años de historia muchas veces para participar de una licitación, por ejemplo. Todas las empresas nuevas fuera. Entonces tenemos que poner eso. ¿Y por qué la competencia es importante? No solo porque los consumidores obtienen mejores productos y precios más bajos, sino que le abrimos cancha también a las pymes, a los emprendedores y a todos para que crezcan y tenemos una sociedad entonces más justa, con mayor renovación de la élite y con mayor legitimidad de las actividades económicas. Sobre el tema del despegue económico y todo eso, tú defiendes lo que es el principio del Estado subsidiario, que es un tema que hoy día está tan cuestionado por los sectores de izquierda y centroizquierda para lo que es la discusión constitucional. Mira, yo creo que el Estado subsidiario no tiene nada que ver con el crecimiento económico ni con el despegue o no de la economía. Es más bien un orden para el manejo del Estado, ¿cierto? Y que tiene mucho sentido común. La verdad que el Estado subsidiario significa pastel de otros pasteles. Lo que hace bien el privado, que lo haga el privado. Lo que no hace bien el privado, el Estado está obligado a hacerlo. El privado no hace bien. Por ejemplo, en temas de educación, de capacitación, de salud, en fin, de seguridad, de temas. Entonces, a mí me parece que cuando se ataca el principio de subsidiariedad, se ataca una cosa de sentido común. Por lo demás que en la Constitución no dice que el Estado sea subsidiario en ninguna parte. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es tener un Estado que sea eficiente y que funcione. Que tiene que ser subsidiario para que no malgaste recursos en hacer cosas que los privados hacen mejor. No tiene que tener constructoras ni tiene que tener supermercados, pero sí tiene que preocuparse de la salud, sí tiene que preocuparse de la seguridad, una serie de otras cosas. Y por otra parte, también tiene que ser solidario, porque obviamente vivimos en comunidad para ayudarnos. Y tiene que tener derechos, claro que tiene que tener derechos. Y tiene que ser social, por supuesto que tiene que ser social. Pero ¿sabes lo más práctico? Es no ponerle ningún apellido al Estado en la Constitución, tal como hoy día, que no tiene apellido. ¿Por qué? Porque si tú le pones social, deja fuera que sea subsidiario. Si le pones subsidiario, deja fuera que sea social. Si le pones democrático, deja fuera que sea pro libertad.
Y si les pones toda la definición, van a tener una tremenda constitución con una definición infinita. Todo lo que desea ponerle apellido al Estado es limitar su acción. Gracias, Bernardo. Pregunta para Mariana Elwin, que nos están reclamando que ha hablado poco. Mariana, si te puedes desmutear. Tú has planteado que es necesario reformar las instituciones, algunas instituciones democráticas para superar la crisis política en la que estamos. En términos concretos, ¿hacia dónde apuntan justamente esos cambios que tú harías? Si te puedes desmutear, Mariana, pues estás muteada, estás con el micrófono apagado. Ahí sí. Gracias. Ya, perdona, pero tuve como... No hay problema. Yo creo que aquí es muy importante, como dije al principio, que tengamos una institucionalidad que sea legítima, o sea, que la gente la sienta representativa, que sea participativa, o sea, que haya causas de participación de la sociedad mayores que los que hay hoy día, por ejemplo, introducir sistemas de plebiscitos, de consulta, que sea mucho más descentralizada la toma de decisiones, como dijo Tomás, creo que y que tenga, por cierto, esos gobiernos locales tengan más atribuciones, tengan más recursos para poder responder a la gente. Ahora, yo creo que el sistema electoral que aquí se nombró anteriormente es algo que hay que considerar también a la hora de ver el sistema, el régimen político. Porque en definitiva teníamos un sistema binominal que daba mayor estabilidad, pero que se fue en el fondo deteriorando porque al final los que tomaban las decisiones y los que elegían eran los partidos políticos y no la ciudadanía. Uno sabía de antemano quién iba a ser electo senador o diputado cuando se elegían dos, uno de un lado y otro del otro, o cuando iba probablemente a repetirse dos de un mismo lado. Con los famosos doblajes. Exactamente, eso ya sabía, uno se va a doblar en el distrito 11 se doblaba, en el distrito no sé cuánto se doblaba. El 21. Ya, bueno, puede ser, en definitiva se sabía de antes y eso entonces desincentiva la participación de la sociedad. Y por otra parte nos pasamos a un sistema electoral que hoy día nos tiene con 18 partidos en el Congreso Nacional, con 20 independientes descolgados y con gobiernos de minoría. Hemos tenido gobiernos de minoría, salvo un periodo del gobierno de Michelle Bachelet II, hemos tenido gobiernos de minoría. Hoy día, además de minoría, un gobierno extremadamente débil y un poder legislativo que no tiene ningún incentivo a colaborar. Todo lo contrario, lo que vemos hoy día, por ejemplo, es que en un tema tan importante tanto para la democracia como para el tema sanitario que estamos viviendo, que es la postergación de las elecciones, hay esta cantidad de partidos que lo que hacen es poner cuestionamientos, poner barreras a que se pueda definir rápidamente esta propuesta, esta reforma constitucional que el gobierno ha planteado. Y se ponen condiciones y se dice, bueno, se lo aprobamos siempre y cuando haga esto otro y esto de más allá. Y yo de verdad no tengo ninguna expectativa de que esto salga el próximo jueves y encuentro que es una muestra, pero es una muestra muy simbólica de cómo está funcionando nuestro sistema político. Entonces, creo que el sistema electoral tiene que ser combinado, a lo mejor mixto, con un porcentaje proporcional, con un porcentaje mayoritario, en que se elija uno por distrito y un porcentaje a lo mejor de parlamentarios que se elijan nacionalmente. Creo que el sistema electoral al final va a ser muy importante. Y lo que a mí me parece que es una oportunidad es que los que decidan qué sistema electoral, qué tipo de descentralización, qué tipo de sistema político vamos a tener, no sean incumbentes. Porque al final
las reformas que hemos hecho en el último tiempo, sobre todo en los últimos 10 años, para la descentralización, crear unas regiones pichiruchi que realmente no tienen ningún significado, crear Ñuble, crear Valdivia, crear Arica, crear Parinacota, no sé, lo lógico sería crear macro regiones que tuvieran atribuciones, etcétera, o crear un gobernador que al lado va a tener un delegado presidencial y que no sabemos cómo va a funcionar eso, no está bien definido ni siquiera en las leyes. Por lo tanto, el hecho de que en esta convención los constituyentes no sean incumbentes, porque no pueden ser electos posteriormente, creo que va a dar una libertad para poder decidir mirando el bien común, y yo espero que haya una mayoría sensata o un transversal que podamos llegar a acuerdos mirando hacia el futuro. Eso te diría al respecto. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Mariana. Bueno, ahora vamos a entrar en los temas, en la parte temática. Y vamos a partir con Paola. Paola, vamos. Pero antes, perdona Verónica que te Dime. interrumpa, pero ¿podrías tú partir con la Constanza Juve, que nada va a tener que salir porque tiene otro debate, así que si podemos modificar el digamos, Bueno, el turno. Paola, ¿nos puedes aguantar un poquito que la Constanza se tiene que ir? Verónica, por favor, perdona. Ya, perdona la primera interrupción, pregunta pero- entonces se la hacemos a Constanza. Constanza, la primera discusión que se va a dar en la Convención Constitucional va a ser sobre el reglamento y sobre el tema del acuerdo de los 2/3. Estos 2/3 se discute si se van a dar sobre los artículos de la Constitución o sobre un tema integral en la Constitución, sobre la Constitución completa finalmente. ¿Cómo crees tú, qué piensas tú al respecto sobre ese punto? Gracias, sí, efectivamente. Ahora me van a avisar en todo caso cuando me tenga que conectar al otro debate. También por el Distrito 11 lo organiza la Federación de la Universidad de los Andes, así que quedé de acuerdo a las 9. Antes de entrar a tu pregunta, Verónica, decía Mariana, muy buena, las regiones pichiruchi, así como Valdivia, yo soy valdiviana y en general los valdivianos creen que el tema de la región, de ser región, fue una reivindicación así más o menos importante, así que ojalá que no haya nadie de Valdivia escuchando este debate porque si no van a estar muy, muy enojados. A ver, respecto al reglamento... Y perdona, Constanza, y hay algunos que sostienen que la capital de Chile debiera ser Valdivia. O sea, los valdivianos son muy celosos especialmente de eso, y ya el hecho de haber logrado ser región, Sí, pero un tremendo... Pero Constanza, ¿qué ha significado para Valdivia? Constanza, ¿qué ha significado para Valdivia ser región? Nada. No, Nada. yo te diría que Nada. sí, algunas cosas bien puntuales, como por ejemplo no tener que viajar a Puerto Montt para tener que hacer trámite por el hecho de ser capital regional. Eso ha implicado bastante avance. Pero eso se puede hacer sin tener que ser región. Estoy de acuerdo. Eso debiera hacerse en las comunas. Pero Mariana, no te lo tomes así, pero lo que te estoy diciendo es que especialmente los valdivianos son especialmente celosos de este tema. Pero más allá de eso, yo no estoy de acuerdo, de hecho, con tu postura respecto a las macroregiones. Yo creo que la manera en que uno tiene que descentralizar es ir a la fuente directa de la solución de los problemas. La fuente directa son los municipios. Yo creo que la pandemia fue una gran demostración de eso. Yo no haría macroregiones. Lo que yo haría, más que seguir centrándonos en las regiones, es aplicar un principio que se denomina subsidiariedad territorial. Privilegiar lo local por sobre lo provincial por sobre lo regional y lo regional por sobre lo nacional. Y esa es la manera que yo creo que realmente podemos lograr descentralizar. Llegar directo al problema local. Las personas cuando tienen un problema no van a una institución pública centralizada. Como decía Bernardo, he tomado harta nota de los puntos en general que se han planteado. Cuando uno le pregunta a un vecino del Distrito 11, cuando piensa en institución pública, ¿en qué piensa? En burocracia, en peloteo, en que no le van a solucionar el problema, en que le van a mandar a otra institución, en que va a estar paralizado, en que no lo van a atender. Y eso es la demostración de lo que es la administración del Estado hoy día. En cambio, cuando van al municipio, sí existe un trato que es directo con el vecino, y me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco de la descentralización efectiva. Es ahí donde tenemos que traspasar las competencias, es ahí donde tenemos que poner control, es ahí donde tenemos que transferir los recursos.
Pero volviendo a la pregunta inicial de Verónica, respecto al reglamento, yo creo que, claro, hoy día la regla está establecida, porque recordemos que la convención tiene plena libertad de poder redactar lo que quiera, salvo con algunas limitaciones, respetar los tratados internacionales, el carácter de República Democrática de Chile, ¿cierto? No puede salir o no puede involucrarse en otras atribuciones de otros órganos, los 9 meses más los 3 meses adicionales, etc. Y una de esas reglas tiene que ver con la votación. La votación de las normas va a tener que ser por 2/3. Entonces hoy día existe una discusión, esto para ponerlo en contexto nomás, respecto a si esos 2/3 solamente norma por norma o también implicaría una votación integral de los 2/3. Desde mi perspectiva creo que hay poco piso político para aprobar eso, pero a mí me parece tiene todo el sentido del mundo que también se pueda aprobar el texto final por 2/3. ¿Por qué? Porque si hay un sector que quiere, en el fondo, poner un dique respecto de los puntos en específico, puede poner el dique con los puntos en específico también y no solamente con lo integral que finalmente sería la propuesta. Si bien hay otras maneras de poder lograr la coherencia del texto, me parece que también una votación integral permitiría poder salvar algunos problemas de armonía que pueda haber entre una parte de la norma y la otra. Yo creo que va a ser difícil lograr los 2/3 para esto, para que se pueda votar integralmente por 2/3. Pero sí creo que puede ser un tema interesante, así lo han planteado muchos profesores. Yo me suscribo eso, pero un profesor que ha planteado este tema y creo que ha desdramatizado el problema ha sido el profesor Sebastián Soto, me parece que con bastante lucidez, y yo creo que ese es un argumento que habría que entregar. Ahora, el reglamento va a ser muy importante en términos generales, porque no solamente va a establecer esto, sino que va a establecer las reglas, va a establecer los procedimientos, cuántas comisiones van a haber, qué comisiones van a haber, cuántos lo van a integrar, cómo se va a distribuir el tiempo, por ejemplo. Yo creo que finalmente el procedimiento... Y el tema de la transparencia, Constanza, ¿no? Exactamente, el tema de transparencia, el tema de participación. ¿Cómo se va a canalizar la participación? ¿Qué tan transparente va a ser? Si se va a transmitir online o bien va a ser público, pero con un acta posterior, por ejemplo, las comisiones. ¿Cierto? ¿Qué opinas tú de eso, Constanza? ¿Cómo sería tu ideal? Yo opino que el tema de participación tiene que ser muy activo y lograr un mecanismo para que esa participación exista, ¿no? Incluso ir a regiones, o sea, hay que ver qué pasa con la pandemia, pero me parece que eso es muy importante, pero que la participación es lo mismo que la transparencia. Yo creo que en materia de transparencia todo lo que se transmita en el plenario tiene que ser online, pero me parece que lo de la comisión hay que dar un cierto espacio de deliberación, que no esté encima la FUNA, que no esté encima, ¿cierto?, la presión por determinados temas, y que exista una autonomía por parte de los convencionales constituyentes. Perdona, ¿y no te da susto que si eso se concreta, de alguna manera no se establezca como algo válido y que no se legitime algo que es un poquito lo que decía Mariana hace un rato? Lo que pasa es que el problema de no establecer, porque ojo con una cosa, yo no estoy diciendo que tenga que ser secreto, lo que estoy diciendo es que tenga que ser público. Entendí. No, sí, pero déjame terminar el punto. No te estoy diciendo que tenga que ser secreto, lo que estoy diciendo es que tiene que ser público, pero no necesariamente online. ¿Qué es lo que va a pasar? Que finalmente esos espacios de deliberación se van a dar igual. Hoy día en el Congreso también se dan, no se dan en las comisiones, a veces se dan en los comités. Se dan en los comités, que también es un espacio reservado. Entonces, ¿no es mejor sincerar, ¿cierto?, que va a haber un espacio de deliberación que eventualmente puede ser la comisión? Si se transmite online, igual va a haber una manera en que se termine deliberando ciertos temas que son centrales para evitar, ¿cierto?, estar encima o el rodeo de la convención, etcétera, y poder sacar y zanjar ciertos temas. Entonces, yo creo que habría que hacerlo mucho más transparente para evitar ese incentivo a que se haga, comillas, estoy hablando bien comillas, no me salen de contexto, pero en negro el tema, porque igual se va a dar. Entonces, mejor que se dé de una manera clara, regulada, que pueda ser una comisión que no sea secreta, que sea una comisión donde se deje un acta pública, donde quede claro cuál es la opinión de cada uno, pero que no necesariamente sea online. Yo creo que hay experiencias comparadas bastante razonables en esa línea, y me parece que el plenario sí o sí tiene que ser online y tiene que ser una transmisión que sea en línea. Esa es mi opinión respecto de ese tema en particular. Y mucha participación. Yo creo que es importante que haya participación de la sociedad civil en la discusión de los distintos temas, que se vean distintas ópticas. Yo creo que puede ser muy, muy razonable por algo que decía Bernardo también, y que yo creo que es aplicable al Congreso, que es el impacto regulatorio. Es mucho más aplicable a las leyes que a la Constitución, pero es importante saber cuál es el impacto que van a tener. Bernardo lo decía a propósito de la competencia. Yo creo que eso es aplicable a todos los temas. Me parece importante en ese sentido motivar la participación. Muchas gracias, Constanza. Vamos a la próxima pregunta, Felipe. ¿Seguimos con el tema de los 2/3? ¿Seguimos con el tema de los 2/3, Verónica, o no? Bernardo quería decir algo. Seguimos con Bernardo. el tema de los 2/3. Yo muy Y Mariana pero también. seguimos con el... Perdón, pero...
Bernardo seguimos también con tiene... Bernardo. No, sí, está bien, pero seguimos con el tema de los 2 tercios. Yo me trasladaría de tema. Tenemos varios temas pendientes, pero Bernardo quería decir Tenemos algo. varios, pero muy bueno esto porque así todos participan, todos hablan. Lo que es muy bueno, Tomás Ricard también quiere decir algo, la Paola Berlín también, pero Bernardo Fontaine levantó la mano, un tipo muy alumno aplicado, así que por favor, Bernardo. Oye, muy corto. Mira, para que nos ubiquemos en los números. El Estado más o menos se ha multiplicado por 2 en los últimos 12 años. Y obviamente no es el doble mejor. Entonces se ha vuelto una suerte de un obeso mórbido de que cuesta moverlo. Y por eso descentralizarlo en las municipalidades me parece a mí una gran idea. Eso es más importante que el tema regional. Siempre que tengamos la fiscalización para que la municipalidad no sea la cueva de Alibaba. Y respecto al tema de organización política, digamos, del presidencialismo, ¿no? Yo creo que la Mariana tiene toda la razón. Lo más importante, la madre del cordero aquí es el sistema electoral. Eso es mucho más importante que el presidencialismo, el semipresidencialismo. Yo estoy abierto a dialogar eso, estoy abierto a que haya una sola cámara, por ejemplo, pero creo que en realidad uno le cuesta pensar en Chile que no haya un presidente, porque esa ha sido la tradición por muchos años, y le cuesta pensar que no terminemos con un monstruo de 2 cabezas, presidente y primer ministro, que cada uno tire para su lado y nadie se hace responsable. Y nuevamente, ¿qué tenemos que poner en la Constitución? Más poder para las personas y más obligaciones y responsabilidades para los pueblos. Gracias, Bernardo. Queremos ir avanzando en los temas, pero la Paola y Tomás seguramente quieren decir algo del tema de los 2 tercios, la Mariana también. Lo más sintético posible para que vayamos quemando todos los temas. Tomás y la Paola. Dale, Tomás, y vamos contigo, Paola, al tiro. Aguántame, por favor. Yo trabajé 4 años y medio en municipio y creo que están no viendo temas importantes, como por ejemplo los sistemas de transporte, por ejemplo los usos de suelo, por ejemplo todo lo que son problemas medioambientales. Eso no se ve en los municipios. Y hoy día no tenemos instituciones que tienen el poder para ejecutar los planes que hay que ejecutar. Y discrepo con Bernardo en el sentido que la Constitución sí debe tener principios rectores de responsabilidad, de eficacia, incluso de innovación que hoy día tiene, porque el Estado justamente no es responsable, no es innovador y tampoco es costo efectivo, como tú bien dijiste. Ojo también, porque los números también nos dicen que hoy día en un país desarrollado, el 18% de la fuerza laboral está en el Estado. En Chile hoy día el 14%. Entonces hay una discrepancia y yo sí creo que efectivamente es muy poco eficiente. En un Estado que rinde, el fondo uno baja la desigualdad en 2 puntos porcentuales, Chile el 0,6. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué insisto en el tema del Estado? El gran problema que hay es el servicio civil. Y hoy día hay, en el fondo, fuertes regulaciones que impiden que el servicio civil tenga la flexibilidad que hoy día tiene que tener. Entonces, yo sí creo... Registro civil, dices tú, ¿no? No, el servicio civil, que el área de recursos humanos del Estado tiene el 14% de la fuerza pública. Entonces, ojo con eso. Yo concuerdo con el tema del municipio, siempre tomar las decisiones cerca del lugar de impacto, pero hoy día también tenemos macrozonas fundamentales para lo que es la planificación territorial, los sistemas de transporte. Hoy día cada municipio tiene su sistema de bicicleta. Imaginen lo burdo que es eso. Eso no hay planificación macro y sin ir más lejos, hoy día nuestros gobernadores tienen muy pocas atribuciones. Hoy día por primera vez vamos a votar por ellos y es impresionante las pocas atribuciones que tienen. Entonces, creo que son ambos. No estoy diciendo que no sea el municipio, he trabajado ahí, sino que hay 2 ámbitos de acción, institucionalidad muy importantes dependiendo del problema que se quiere abordar. Gracias, Tomás. Mariana, ¿tú querías decir algo? Yo 2 cosas. Uno, creo que el tema en el reglamento, revisar los 2 tercios es inviable. Eso se votó el 25 de octubre y se aprobó una convención con 155, con 2 tercios, con una serie de reglas. Y eso yo creo que tenemos que negarnos rápidamente a aceptar que eso se revise. Porque hay constituyentes o hay candidatos que están planteando que eso es lo primero que quieren hacer, cambiar el quórum. Lo segundo es que yo comparto con Tomás que el tema el nivel regional es muy importante. A mí me pasó que yo fui consejera regional
y vi que, por ejemplo, la región metropolitana, el gobierno regional maneja solo el 10% de los recursos. Todo el resto es nivel central. ¿Y qué hace el gobierno regional? Reparte esa plata entre, no sé, vereda para Quinta Normal, camiones de alquiler para... Yo creo que cuando fui consejera regional, el proyecto más importante que voté debe haber sido el Cerro Chena, no sé. Pero de verdad que es... y entonces las ciclovías terminan... hay una ciclovía en La Granja y termina La Granja y se acabó la ciclovía. Hay una feria que se pone en La Pintana y no se puede poner en la vereda al frente porque es La Granja. Y vamos así. O sea, creo que el nivel regional cumple un rol muy importante, pero las regiones también tienen que ser macro regiones, tienen que tener, tiene que ser una descentralización real, tiene que tener recursos y competencia, y el nivel local, por cierto, ser el primer interlocutor con la sociedad, pero hay demasiadas cosas en una sociedad compleja que tienen que regularse en un nivel mucho más macro. Muchas gracias, Mariana. Vamos a continuar el debate con otros temas y vamos a seguir con Paola Berlín. Paola. Aprovecho de despedirme, que les vaya muy bien. Muchas gracias, Constanza. Gracias, se pasaron. Gracias. Vaya bien. Que estés bien. Gracias por haber Gracias. estado. Perfecto. Yo también quiero hacer una réplica a un par de cosas que se han dicho. Si puedo. Ya, ok. Después te pregunto. No puede, no, sí se puede, por supuesto. ¿Puedo? Todo se puede acá. Dale. Además, quiero aprovechar Somos simpáticos. quiero aprovechar de tomarme de un punto del que habló Bernardo para poner sobre la mesa un principio que creo que va a ser importante en el momento de la discusión constituyente, y que creo en realidad que es importante en cualquier discusión, y es la de hacer aseveraciones y tomar decisiones basadas en evidencia. Las intuiciones con que funcionamos en nuestra vida pueden ser muy útiles para la vida de uno, pero las intuiciones pueden equivocarse, suelen equivocarse, y hay materias en que realmente casi siempre se equivocan. Y por lo tanto creo que los lugares comunes, hay que tener cuidado con eso. Ahí lo digo a propósito de una aseveración que hace Bernardo, con la que estoy completamente en desacuerdo. Yo he dicho que el Estado tiene que ser más eficiente, que yo quiero robustecer al Estado, y he usado el símil de no importa tanto el tamaño del Estado, sino de su calidad, ¿no? Que como un poco dice el personal trainer, no importa el peso, lo que importa es cuánto es músculo y cuánto es grasa. Bernardo acaba de decir que el Estado chileno es un obeso mórbido, y yo quiero decirle a Bernardo que eso no es así, que eso es una mitología que se ha instalado a propósito de alguna casuística, a propósito de que efectivamente hay que mejorar ciertos servicios, pero si tú te vas a los números, hay un estudio de la OCDE que es definitorio y definitivo al respecto. El gasto público en Chile, la eficiencia del gasto público de Chile está en el 4º lugar de la OCDE, solo superada por Corea, Irlanda y Austria. Nuestro gasto público es más eficiente que el de Suiza, y por bastante es más eficiente que el de cualquiera de los países nórdicos que solemos ver. Déjame solo apuntar un par de datos que creo que es importante. Se anotaron notas, digamos, se pusieron notas a 47 servicios, y tú ves que FONASA, por ejemplo, tuvo un 65% de aprobación y 21 de rechazo. El registro civil 60 de aprobación, perdón, FONASA 77, la tesorería 65. De 47 servicios públicos fueron 4 los que sacaron nota más negativa que positiva. Así que ojo con con alimentar el mito de que el Estado es como lo peor que nos ha pasado. Yo no tengo ninguna simpatía por las filas y la burocracia per se, pero creo que es justo hablar con datos, porque insisto, creo que va a ser importante que nuestras discusiones en general, en política pública y en política constitucional, estén basadas más en evidencia que en anecdotarios o en casuística. Eso respecto al Estado. Y sobre los 2/3, creo lo mismo que Mariana, estoy en desacuerdo con Connie, que ya se retiró. No creo que sea factible ni que corresponda votar en la totalidad del acuerdo por 2/3. Para eso hay instancias de armonización, que por cierto porque la armonía del texto es importante. No se puede llegar al final con un mamarracho en que la sisa no esté de acuerdo al tamaño de la manga, o el alto del vestido no esté de acuerdo al ancho. Esto es obvio que una constitución es un cuerpo complejo, integrado e íntegro, que tiene que ser entendido en su completitud. Pero para lograr eso no es preciso que se vote al final por 2/3, sino que basta con las votaciones particulares y con
una comité o secretaría de armonización. Eso. Paola, otro de los temas que se van a discutir es la inclusión de los pueblos originarios, que hoy día es un tema súper importante. Y sobre ese tema hay muchos Pero países. déjame contestar, Verónica. Porque Bernardo, te pido, Bernardo, por honor al tiempo, no, estamos pero avanzando yo voy a decir los una temas. cosa muy corta. Ya, muy cortito. Mira, ese estudio es un estudio para la OCDE, pero todos sabemos lo que es la realidad. Si alguien cree que FONASA funciona bien, que las operaciones funcionan, que el registro civil atiende a todas las personas, que el Estado entrega las viviendas adecuadas y a la velocidad, que hay 600 programas que fueron mal evaluados por el Banco Mundial. O sea, todas las estadísticas, o sea, cualquiera que recorra las calles del mundo real sabe que el Estado falla. Si no hubiera fallado el Estado en pensión, en salud, en educación, en una serie de otras cosas, obviamente no habríamos tenido el estallido social. Parte del estallido social, también hay fallas privadas, se debe a eso. Ahora, no saber eso es no haber recorrido las calles de Chile y conocer los problemas reales. Ahora, yo soy gran partidario de que el Estado exista, por supuesto, y el Estado es un motor de desarrollo. Y por tanto, y precisamente todos aquellos que creen que el Estado es una fuerza de desarrollo importante, tienen el deber moral de exigir que sea eficiente y que atienda los problemas de la gente. Y tenemos un Estado que muchas veces llega tarde. Imagínate lo que ha sido toda esta pandemia. ¿Cuán tarde ha llegado con las ayudas? Así que dejemos a la OCDE tranquila con su estudio y sus cifras, pero yo no quiero un país que gane medalla en la OCDE. Yo quiero un país que arregle los problemas de las personas que andan caminando por las calles de Chile. Es que ahí está el problema, creo yo, pues, Bernardo. Nos tratamos de comparar con la OCDE, pero cuando no nos conviene no nos comparamos. Y cuando nos conviene nos comparamos con la región, y cuando no nos conviene nos comparamos con la OCDE. La Yo Paola, no estoy comparando con nadie. Y una cosa, además, una cosa son los datos y otra cosa son las percepciones. Perdóname, Felipe, yo no me he comparado con nadie. No sé de dónde tú sacaste que yo ando. por eso, que tú dijiste dejemos a la OCDE de lado. Y justamente ahí está el problema. ¿Pero por Chile qué va a estar el problema? le gusta ¿Tú compararse crees que el con la Estado OCDE. funciona bien? ¿Tú crees que el Estado yo no. funciona bien? Es que No, Bernardo, yo- La gente está bien Bernardo, atendida. pero no podemos No, yo no he defender- dicho Oye, eso. oye, ¿En qué país viven ustedes? Bueno, O sea, yo podemos creo que empezar, tenemos problemas Bernardo. gravísimos en salud. Yo cerraría este tema y para pasar a un nuevo tema. Lo último, es que lo último, porque a propósito de no conocer el Chile verdadero, yo creo, Bernardo, que justamente esta discusión se trata, y aquí lo voy a dejar, y de verdad que aunque contestes tú, yo voy a guardar silencio a la próxima, de verdad que aquí se trata de no venderle al público las realidades en blanco y en negro. Creo que es muy peligroso poner esto en términos de que el Estado falla o el Estado es perfecto. Ni el Estado es perfecto, ni este es un Estado fallido. Creo que cualquiera de las dos cosas se acercan al populismo, y yo no estoy aquí disponible para eso. El Estado chileno no es lo eficiente que pretende tu discurso, eso es un hecho. Eso no significa que yo esté defendiendo que el Estado de Chile es perfecto o que no conozca a Chile. Es lo último que voy a decir al respecto. Ya, muchas gracias. Bueno, sigamos con el tema indígena. Entonces, como te decía, hay muchos matices que van al extremo a un Estado plurinacional o la inclusión de los pueblos indígenas en la Constitución. ¿Cuál es tu postura, Paola, sobre el tema indígena para cambiar de tema? Mira, creo que lo primero que me pasa con el tema indígena es que mi postura es de una curiosidad, de una creo sana curiosidad. Yo soy de una época en que a nosotros nos enseñaron poco y nada de algunos araucanos, se llamaban en esa época, así los llamábamos, en la educación, en la época en que yo la recibí, y de ellos en realidad no sabemos nada. Y creo que es súper importante en esta primera constitución escrita por todo el mundo, que además va a tener escaños reservados. La incorporación de los pueblos originarios, Verónica, ya está dada por el hecho de que hay 18 escaños, como tú bien sabes, que son reservados, y ahí vamos entonces a vernos las caras, huincas, mapuche. Creo que va a ser un ejercicio muy interesante, muy bueno y muy saludable, y espero que además sea terapéutico. Y como te digo, mi primera postura es de curiosidad, de legítima y sana curiosidad por conocer más de estas primeras naciones. Segundo, respecto para no eludir la pregunta sobre un Estado plurinacional, yo tiendo a ser proclive a un Estado unitario. A mí me cuesta imaginar un país como Chile con diversos códigos penales, por ejemplo. Pero sí creo que hay niveles de autonomía que se les deben, no solamente se pueden, sino que se deben dar a nuestros pueblos originarios, y eso importa también temas jurisdiccionales. No podría pensar en especies de juzgados de policía local, por ejemplo, como los hay en la justicia ordinaria, que tengan jurisdicción sobre algunos asuntos de vecindad y que sean de autonomía de estos pueblos originarios, ¿no? De los 11 reconocidos por nuestra legislación actual.
pero a mí me gusta el Estado unitario, creo que eso no es incompatible con reconocer la importancia, la dignidad y autonomía en ciertos temas para estas primeras naciones. Mariana Elwin quiere decir algo sobre el tema de los pueblos originarios. Sí, a ver, yo creo que es bien complicado a estas alturas no conocer del mundo indígena. Este es un tema que está largamente postergado. Hay reformas para la Constitución, para el reconocimiento de los pueblos indígenas desde los años 90. El año 93 se dictó la primera ley indígena. El año 2003 hubo una comisión que se llamó De Nuevo Trato, que estableció todos los problemas y estableció también una suerte de reivindicación de la historia de los pueblos indígenas en Chile. Y este es un tema no resuelto donde el Estado no ha funcionado. Y aquí, o sea, ha funcionado mal, porque medidas que se debieron tomar hace mucho tiempo todavía no se toman. Y no se toman por la incapacidad de llegar a acuerdos en el Congreso Nacional. Entonces, por eso insisto en lo importante que es la reforma política que permita dar gobernabilidad. Y quiero decir que en ese caso, en ese tema, a mí me parece que lo que sí debiéramos lograr es que no solo el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sino que también la participación de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional. Yo hace unos años fui a Israel y visité el Congreso israelita, y resulta que hay una bancada árabe que es proporcional a la población árabe. Y eso hace que haya una participación formal de estos pueblos, y aquí me parece importante que tengamos la inclusión de los pueblos originarios en esta convención constitucional. Yo no sé, yo creo que hay que estudiar el tema yo me inclino más por un Estado pluriétnico y no plurinacional, también por un Estado unitario, pero con mayor desconcentración del poder, porque este no es un Estado unitario, sino que además es un Estado absolutamente centralizado. Y la descentralización requiere también la inclusión de los pueblos indígenas en las instancias formales del poder. Y de Valdivia, no, una broma, María. Tomás Ricard, a propósito del tema de los pueblos originarios, ¿cuál es tu opinión? Muy similar, muy similar. Yo sí creo que el Estado no solamente ha estado al debe, sino que ha violado cosas que dijo que iba a hacer. Pero no estoy de acuerdo con un Estado plurinacional, porque finalmente lo que más necesita Chile hoy día es la unidad. Y para complementar lo que se ha dicho, también es muy difícil dividir, somos un país muy mezclado, hoy día es muy difícil poner la frontera, se podría decir, y aportando a la discusión. Además, ¿qué es una nación? Los pueblos indígenas tienen un concepto de nación muy distinto, ¿no?, al que tiene hoy día, llámese el occidente, y los pueblos originarios que hoy día hay, entre ellos tienen conceptos distintos. Entonces, creo yo que hace mucho más sentido, yo lo asocio a tener un equipo nacional, jugar como un equipo, por supuesto, dar autonomía, dar poder. Creo yo que es otro ejemplo, en mi postura es, la educación no funciona por básicamente tener un Estado del siglo XIX para necesidad del siglo XXI. Pero es lo mismo en pueblos originarios, es lo mismo en salud, es lo mismo en áreas verdes, es un factor común. Hoy día llegamos lento, llegamos tarde, somos poco eficientes, y creo yo que hay una gran oportunidad de hacer. Yo concuerdo, sin caer en caricatura, pero efectivamente, complementando lo que decía Paola, la segunda fuente de maltrato hoy día para el ciudadano chileno es el funcionario público. Entonces, ahí hay un temazo, y solamente para poner yo vi ese estudio, Paola, y estoy de acuerdo, solamente para sumarlo. Hoy día el Estado en educación gasta 250, 210 mil pesos por niño al año. Esos son 880 mil pesos por niño al año más que
del colegio particular subvencionado, sin mejores resultados. Entonces, hay un tema ahí. Yo veo el Estado como un buen árbitro, alguien que regule bien, que se asegure que en el fondo las cosas se hagan bien y que el más desvalido, el que menos oportunidades tiene, las tenga. Que sea agresivo en eso, que vaya a buscar, que tenga una participación, pero nos debemos en el fondo a la gente, creo yo, que necesita un mejor Estado. Bernardo, ¿cuál es tu opinión? Y aquí tiro una cosita a propósito del debate del tema de los pueblos originarios. ¿Esto debiera ir unido, creen ustedes, o tiene que ir por cuerdas separadas respecto al denominado conflicto mapuche? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Mariana y Tomás, básicamente, y creo que además compartir toda la razón. Son en ver esto, y eso yo creo que es muy útil analizar todos los temas, esta visión concreta. Hay pueblos originarios en todo Chile, digamos, ¿cierto? Mezclado, por tanto, ¿dónde parte y dónde termina? Digamos, imposible establecer una frontera. Hay también una tremenda falta de Estado y hay una tremenda falta de desarrollo económico. Uno debería hacer una especie de plan Marshall para esa zona. Eso no tiene que ver con la Constitución, por si acaso, pero es una necesidad. Ahora, sí me preocupa transmitir que el Estado también ha fallado ahí en el tema en cuanto a traer paz social, ¿no es cierto? O sea, de hecho, hoy día estamos cada vez más acostumbrados a la violencia política en muchas partes, a una delincuencia y un narcotráfico creciente. Entonces uno se pregunta, ¿qué puede hacer la Constitución al respecto? Porque un ejemplo de eso es precisamente la Araucanía. Yo creo que la Constitución lo que puede hacer es poner un derecho social a la seguridad pública. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas van a poder recurrir con un recurso de protección a exigir sanciones a las autoridades, que puede ser un ministro, puede ser un parlamentario, pueden ser jueces, fiscales o jefes de policía que no cumplan con el derecho, que no cumplan con la obligación constitucional de entregar seguridad pública. Cuando hay una falla sistémica, no para cada delito particular, pero sí en la Araucanía, en la Plaza Baquedano, en ciertas poblaciones capturadas por el narcotráfico, obviamente existe una falla sistémica. Ustedes saben que los fiscales, nadie fiscaliza a los fiscales acá. Entonces, tenemos un tremendo problema ahí. Entonces, yo creo que eso es otra forma de darle más poder a los ciudadanos y más responsabilidad y obligación a los políticos. Le estaríamos dando una herramienta para que motivaran a que las autoridades se pusieran los pantalones con la delincuencia y el orden. Y es otra demostración de donde ha fallado el Estado. Porque históricamente, ¿no es cierto?, el Estado se crea primero que todo para traer paz social, para que podamos vivir sin miedo. Y vivimos con miedo. Y eso tenemos que cambiar. Por supuesto que de ese derecho social tendrá que venir la gestión del Estado, que es la que efectivamente tendrá que enfrentar la delincuencia y la violencia política. María, gracias, Bernardo. Yo le que... quiero preguntar a Mariana, ¿qué piensa del tema del orden público? Que es un tema que hoy día está tan importante que sin duda va a ser un tema también constitucional, porque ahí se va a hablar qué va a pasar con las policías, qué atribuciones van a tener, qué atribuciones se le van a dar a las Fuerzas Armadas con respecto al tema del orden público. Sin duda va a ser un tema. ¿Cómo lo ves tú, Mariana? Bueno, hay un capítulo específico en la Constitución actual sobre las Fuerzas Armadas. Yo creo que ese en sí misma es un tema entre la seguridad del país y la seguridad interna. Ahora, en términos de la... Yo quiero señalar que yo creo que aquí ha habido un Estado poco presente en muchos barrios, en muchos lugares donde hay violencia hace mucho tiempo. Y de alguna manera eso tiene que corregirse, pero no creo que sea la Constitución la que la vaya a corregir, sin perjuicio de que se establezcan estos principios generales que orienten el quehacer del Estado. O sea, un Estado que sea presente, transparente, que privilegie los sectores vulnerables, que, en fin, que controle el orden público. Muchas de esas atribuciones ya las tiene. Entonces, el tema es cómo hacemos para que el Estado funcione mejor. Yo quiero decir que yo soy pro Estado, pro un Estado presente, pero un Estado que colabora con la sociedad civil y un Estado que hace las cosas bien. Y
y como decía Tomás, por ejemplo, en el mismo tema de la violencia, nosotros tenemos hoy día 500.000 jóvenes que egresan de la del sistema escolar y no ingresan ni al mercado laboral ni al sistema de educación superior. Esos 500.000 jóvenes, ¿en dónde están? Están en la calle, están en el narco, están en la delincuencia, porque tampoco les hemos dado a esos jóvenes prioridad. Entonces yo creo que ahí hay un tema de derechos universales garantizados para todos, ¿ah? Y gratuidad universal en la educación superior. Bueno, en la educación superior hay 1.200.000 jóvenes, pero aquí hay 500.000 jóvenes para los cuales no hay ninguna atención preferencial. Entonces creo que hay un criterio de que el Estado tiene que discriminar hacia donde hay más problemas, hacia donde hay focalizar sus políticas, y no esto de todas las políticas universales para todos. Puede haber pisos y en algunos sistemas, pero también veamos, en el caso de educación, o sea, el sistema educacional es mixto. Cualquiera que sea el proveedor tiene que garantizar el interés superior de los niños, y no que el sostenedor no cumpla, que los profesores falten a clase, que los niños no ingresen. Fíjense ahora, cuando empezaron las clases presenciales, en el sistema municipal solo el 10% de los colegios abrió. En cambio, en el sistema privado subvencionado abrió más del 50%. Y vamos a ir a discutir a la Constitución si la educación es privada o es pública. Yo creo que toda la educación pública, toda la educación, cualquiera sea el proveedor, tiene que tener un sentido público. Y en fin, yo creo que en ese sentido hay algunos principios orientadores que hay que poner en la Constitución que obliguen y mandaten para que las leyes y las políticas públicas se orienten con el fin de garantizar una mejor calidad y una mayor equidad a las personas. Perdón, Mariana, pero como dijo la educación pública, no puedo dejar de preguntarte, ¿a ti te parece que los colegios municipales, los liceos en nuestro país deben seguir siendo municipales? Porque eso fue un cambio en el año 86. Hoy día hay una ley nueva y en la ley se acabó la municipalización. Ahora lo que pasa es que es un traspaso gradual. Pero sí, pero los servicios locales de educación que son estatales. Lo tengo claro, pero tengo súper claro el tema porque lo seguí, lo viví como alumno, como dirigente, en fin, pero la pregunta es, ¿tú crees que la educación pública en Chile debiera volver a ser como era antes? Desde el punto de vista de la administración de la educación pública. No, lo que pasa, no, yo no creo, o sea, yo no me cambiaría, no pondría eso en la Constitución. Creo que ya tenemos una ley que creó los servicios locales de educación que partieron recién el año 2018 y veamos cómo se implementa. Y eso se hizo a través de una ley. Por lo tanto, en la Constitución lo que uno tiene que poner es, ya sea los servicios locales, ya sea el sistema privado, tiene que cumplir con ciertos principios. Tiene que ser pluralista, tiene que garantizar calidad y meternos en el tema de la calidad, porque y en una educación para el siglo XXI. Pero no de quién es el dueño de los colegios. Salgámonos de esa discusión. Creo que es una discusión que ya le hemos dado demasiado tiempo y ya se zanjó, bien o mal, pero démosle tiempo para que se implemente. Muchas gracias. Ojalá que dure menos, sí, porque del 86 pasó harto rato. Perdón, Verónica. Para terminar el la discusión temática, no puedo dejar de preguntar sobre los derechos. Y quiero preguntarle a Tomás, y aquí cerrar el tema para ir a la última parte. Ya hemos abordado las preguntas del público. Nos va a quedar una que nos preguntaron especialmente, pero quiero preguntarle a Tomás. Primero, ¿qué derechos fundamentales va a defender él
en cuanto a lo que se refiere al derecho a la vida, el derecho de los padres a educar a los hijos, etcétera, y qué derechos sociales, porque existen muchos peligros, se ha hablado mucho de que se están ofreciendo todos los derechos sociales garantizados, de que en Colombia hubo una judicialización de este tema, de que hay muchas expectativas creadas con respecto al tema de los derechos sociales. Entonces, ¿cuál es tu postura al respecto, con respecto a los derechos fundamentales y con respecto al tema de los derechos sociales y todo este peligro que se dice que existe con toda esta garantía de derechos que se están ofreciendo en las campañas? Perfecto. Bueno, para mí el derecho fundamental claramente es la educación. Yo creo que sobre eso se construye la sociedad de igualdad de oportunidades que queremos. Por supuesto, yo defiendo la vida. No sé si va en ese capítulo propiamente tal, pero por supuesto que creo en la persona desde el momento de la concepción. Pero mi punto de vista en tema de derechos sociales tiene que ver con lo que yo llamo igualdad de acceso a bienes fundamentales, con un criterio de escasez. ¿A qué me refiero? Yo no pondría una lista larga, yo pondría 4 o 5 donde podamos garantizar igualdad de acceso. ¿Qué significa igualdad de acceso? Significa que algunos quizás paguen menos, más gratuidad, y otros paguen más. Yo no soy partidario de la gratuidad en sí, yo soy partidario de que todos, independientemente de su capacidad de pago, puedan acceder a esta lista de bienes fundamentales. Y creo que tenemos que conversarla, pero no puede ser muy larga. Me atrevo a decir que no más de 5. No más de 5 porque tiene que ser financiada debidamente, y creo también en el principio de la responsabilidad fiscal. Por ende, una lista corta, sin duda metería ahí educación, y tiene que ser una lista donde cualquier chileno y chilena pueda acceder. Y aquí, complementando con lo que dijo Mariana, yo creo que me pasa al leer la Constitución actual es que las cosas no suceden. Entonces yo sí soy partidario de poner, ojo acá, metas mínimas, o sea, un mínimo de educación de calidad. Por ejemplo, que todos los niños y niñas puedan aprender a leer y escribir en segundo básico. No es nuestra gran aspiración, yo pondría algo mucho más que eso, obviamente, pero caemos en a mi juicio, ambigüedad de no comprometernos con nada. Y ahí viene mi pragmatismo. Comprometámonos con una lista, chica, e incluso pongamos metas mínimas que tengamos que hacernos cargo, que si no, lo que yo veo en la ciudadanía es que la élite cultural piensa una cosa, la élite económica piensa otra cosa, están polarizados, pero la ciudadanía quiere que le resuelvan los problemas. Y ahí es donde topamos, y ahí nos tenemos que hacer cargo. Más, yo pondría cierto objetivo mínimo de qué es lo que significa hacernos cargo. Muchas gracias, Tomás. Bernardo, ¿tú quieres decir algo? Oye, sí, perdona, yo tengo otro compromiso que me están esperando desde las 9. Sí, la gracias por haber aguantado. Así que yo quiero, pero no me quiero ir sin hablar de los derechos sociales, que es como la razón principal probablemente por la que partió esta discusión de la Constitución. Yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que ha dicho Tomás, así que no quiero complementarla. Yo creo que obviamente educación, salud, vivienda, pensiones y derecho a la seguridad pública y derecho a vivir en un medio ambiente sano. Por lo más, eso está en la Constitución, pero en el caso de Ventana nunca se cumplió y no lo cumplió una empresa del Estado. Pero bueno, yo creo que lo que sí hay que compatibilizar es lo siguiente: derechos sociales que nos den más seguridad con el derecho a elegir qué proveedor nos atiende. Puede ser público, puede ser privado, puede ser una fundación, pero tenemos que poder elegir. No nos pueden los políticos obligarnos a un mal servicio privado o un mal servicio estatal. Y cuando solamente se pueden elegir, cuando solamente disponen los que tienen ingreso de la posibilidad de elegir, obviamente eligen los que tienen dinero y los que no. Pero cuando el Estado ayuda a los que no tienen ingreso para elegir, todos pueden elegir. Y es el camino que tiene hoy día la educación con la subvención, ¿no es cierto? Es el camino que tiene la vivienda, con los subsidios para la vivienda, y es el camino que tiene que tener las pensiones y que tiene que tener también la salud. El tema de las pensiones, por supuesto que tenemos que poder elegir quién nos administra las pensiones, una entidad privada o una pública. En ese sentido, a mi juicio, el proyecto que ha presentado el presidente Piñera y el gobierno y la oposición respecto a una parte del sistema de pensiones que tendría que ser administrada por una entidad estatal obligatoria y monopólica, debería ser inconstitucional.
porque nosotros somos adultos y tenemos que poder elegir. Y en el tema de salud, lo mismo, tenemos que poder elegir. Hoy día el 40% de FONASA tiene elección, por supuesto que la ISAPRE tienen elección, y falta que el 60% de FONASA también lo tenga. Eso sin perjuicio que necesitamos una gran reforma del sistema de salud público y privado. Innumerables críticas sobre la ISAPRE, pero eso no es materia de la Constitución. La Constitución tiene que tener el principio que tiene que haber garantía de salud y que tiene que ver el derecho a elegir. Muchas gracias, Bernardo. Bueno, hay una pregunta al público que tengo que hacerla porque me dijeron que era muy importante, porque además es un tema que hoy día es muy relevante. Y quería hacérsela a Paola. Paola. Yo me tengo que despedir, perdona. Ya, muchas gracias, Bernardo. Muy bien, que esté muy bien. Qué suerte. Y paciencia en esta pausa de campaña. Sí. Chao, gracias. Fuerza y ánimo. Chao, Bernardo. Chao, Paola, Felipe. Chao, Verónica. Chao, chao. Chao, chao. adiós. Que Dígame. esté muy bien. Paola, te quería preguntar, ¿tú crees que el tema de la migración es un tema que se va a discutir en la próxima convención, en la Convención Constitucional? ¿Y de qué manera, si es así? Sí, yo Es creo una que pregunta al público. Yo creo que va a haber una tentación o una pulsión de discutirlo porque es un tema que está afuera de nuestras casas, ¿no? Es un tema que además se ha vuelto muy noticioso por lo dramático que a ratos se vuelven las situaciones en que, no sé, el otro día leía que han muerto 7 personas cruzando el desierto o llegando a poco de haber llegado de Chile. Las presiones en los distintos sectores de nuestra ciudad y de nuestro país a propósito de la presión que hacen migrantes que van llegando. Y aquí estoy tratando de hacer una descripción, no estoy haciendo un juicio valórico, por cierto, de la cantidad de personas que van llegando, de cómo eso importa incomodidad para algunas personas, aunque uno no lo quiera, yo lo miro desde un poquito más lejos. A mí, la verdad, no es un tema que me resulte acuciante en mi comodidad, lo reconozco, pero entiendo que, sobre todo para aquellas personas que necesitan más del Estado, se transforma en una especie de competencia, ¿no? Entonces está la mirada de derechos humanos que yo comparto, pero también empatizo con aquellas personas que ven cómo el país se va, sus consultorios, sus colegios se van llenando, y bueno, miran y dicen, pero si yo nací acá, ¿cómo no voy a tener un derecho preferente, por así decirlo? Insisto, yo tengo una posición, Verónica, que tiene que ver con que respecto a la salud, de la educación de los niños, no puede haber derecho preferente para alguien por hablar con un acento o con otro, pero puedo empatizar con esas personas que tienen esos temores, esas inquietudes, etc. Ahora, yo creo que es un tema que vamos a tener que va hasta la tentación de tratarlo. Yo no tengo claro que tenga que tratarse más que un par de pinceladas de principios muy básicos. Este es el tipo de cosas que yo creo que tiene que ser dejada al juego democrático, y digo juego en el sentido más respetuoso, ¿no? De las leyes que rigen la vida en común y que pueden ir cambiando según vayan cambiando los sentidos comunes y las sensibilidades del momento. Así que yo creo que el tema migratorio no es un tema que tenga que quedar, digamos, canonizado, sellado a nivel de la Constitución, ¿no? Como muchos otros temas, y al final la Constitución es una... Pero que bien que lo digas, porque... Es una... Eso es. Establece las leyes fundamentales, los temas fundamentales, no establece cómo queremos que sea el país al final. Tiene que vamos a poner la la libertad para entonces, poder después dictar las leyes y poder tener todo tipo de gobierno en un sistema democrático. No podemos pretender establecerlo todo, ¿o no? Pero qué importante que lo digas tú, Verónica, que no eres candidata, que no eres especialista y que lo tienes tan meridamente claro, porque yo te diría que uno de los mayores peligros que al menos yo humildemente veo desde mi tribuna de candidata es como la tentación de nosotros los candidatos por decirle en el fondo a mucha gente lo que quiere escuchar. Y te cuento una pequeña anécdota nomás a título de ejemplar. El otro día me acerco, como siempre, no te digo que era puerta a puerta, pero era como caminando por la calle, conversando con gente. Entonces me agarra una señora y me explica que justo aquí tiene que estar el lomo de toro, justo ahí, porque es una calle que tiene muchos... Entonces yo, señora, le encuentro toda la razón, la verdad que tenía toda la razón la mujer, pero yo no soy concejal, yo soy constituyente, no concejal. Hay una confusión, bueno, probablemente en este caso la señora tenía yo hablo rápido y no escuchó si era constituyente o concejal, o la pobre habrá estado ya mareada de tanto
candidato en las calles, pero hay una confusión en torno al alcance y el sentido de un texto constitucional, y yo creo que eso también es exacerbado por la tentación del candidato, ¿no? De dígame lo que usted quiere, dígame y yo le digo. Y yo se lo doy, lo que usted quiera. Mariana. Sí, yo he dicho mucho que creo en una constitución corta y clara. Corta porque tiene que dejar espacio a las leyes y a las políticas públicas y a la elección de los ciudadanos en los próximos 30 años, porque serán los ciudadanos los que irán con este mandato decidiendo cómo se implementa. Y por otra parte, clara, porque todos tenemos que entender lo mismo de lo que escribamos. Y de alguna manera lo que nos está pasando es que, por ejemplo, que hoy día se dice en la Constitución actual, y lo queremos probablemente repetir, a lo mejor no con las mismas palabras, pero que las personas en Chile tienen los mismos derechos, tienen igualdad de derechos y la misma dignidad. Bueno, los inmigrantes también tendrán que tener igualdad de derechos y dignidad. A lo mejor es necesario hacer una visibilización, pero la verdad es que debiera estar incluido en eso. Lo mismo con el tema de las mujeres, porque aquí se dice, mira, tenemos que poner en la Constitución la igualdad de salario entre hombres y mujeres. No, yo creo que hoy día hay una referencia a la mujer en la Constitución. A lo mejor puede haber otra, pero cuando se habla de la no discriminación. Pero la verdad es que uno tiene que intentar englobar una cosa más general y no tener todo escrito en la Constitución, porque de lo contrario, los gobiernos, o sea, la democracia se va a ver restringida para los gobiernos posteriores. Y eso es lo que ha pasado en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en los países donde las constituciones contienen todo. Toda la razón. Muchas gracias, Mariana. Tomás, tus últimas palabras. Sí, mi última palabra. Yo, para complementar lo que se ha dicho aquí, la palabra que no se ha dicho, y en mi juicio es fundamental en la experiencia trabajando en las comunidades, es el liderazgo. Sí. Hay de todo tipo. Sin duda es importante, técnicamente fundamental, es la distribución del poder, es la arquitectura del Estado. Pero el liderazgo es aún más importante. Y hoy día necesitamos tener líderes que vivan esa actitud, vivan ese espíritu. Yo he visto liderazgo en las peores condiciones sacar comunidades adelante. He visto liderazgo en las mejores condiciones romper las comunidades. Y no podemos, viendo el punto de Paola, claro, pensar que esta es la lista del viejito pascuero, ¿verdad? Tenemos que entender que finalmente nuestra responsabilidad como ciudadanos es vivir este espíritu democrático y pedir con mucho más énfasis a nuestros líderes que están a cargo de las instituciones que hoy día tienen el poder producto de esta Constitución. Y esas instituciones no van a andar bien nunca con un líder que no vive este espíritu, esta actitud. Entonces, es importante transmitir eso, porque finalmente el liderazgo es el que marca la diferencia. Muchas gracias. Bueno, para cerrar, yo quiero invitar a todos los que todavía siguen, les quiero agradecer primero a todos los que todavía siguen en la transmisión, los quiero invitar a conocer 2 match para conocer a los candidatos. El match Votamos Todos y el match de la tercera, que ojalá que nuestros candidatos que han estado hoy día estén ahí, que hayan contestado las preguntas, y si no lo han hecho, que lo hagan, y que todos nuestros, los que están hoy día, lo hagan, porque es muy entretenido. Yo lo hice, me coincidió con mi candidato, así que funciona. Felipe. Sí, y yo solo decir que este debate va a ser mañana transmitido a contar de las 8 de la mañana en nuestro programa Carta Ciudadana que tenemos en Radio Salud Madre Tierra, así que la invitación está hecha para las personas que participaron o que le quieren comentar a alguien para que nos sintonicen a contar de las 8 de la mañana de mañana. Muchas gracias a todos, especialmente gracias, a los Verónica, candidatos. Felipe, Mariana, Paola. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes, suerte a Mariana y a Tomás, lo que queda, ánimo. Y bueno, nos encontraremos ahí en algún momento en las calles del distrito. Sí, Eso, un abrazo grande a cada uno. Ya. Chao, chao. Pasaron, que estén bien, descansen. Chao, chao. Chao, muchas gracias, Ánimo. buenas noches. Sobre todo Gracias, ánimo. Paola, gracias, Mariana, gracias, A ustedes, Tomás. muchas gracias. Y el agradecimiento a